Márquez se derrumba tras la caída de Le Mans. Estoy corriendo con un brazo y medio. Márquez, roto tras la lesión. No os dije nada. Piloto con brazo y medio. El Inside de Ducati enseña los momentos más delicados del campeón del mundo tras su accidente en Le Mans y baja para el GP de Cataluña. Sí. Marc Márquez lloró tras volver a caer, de nuevo, en el lado más delicado de MotoGP. Antes de nada, si eres nuevo, suscríbete y dale al like para más vídeos. Actualmente sois más de 98% los que no estáis suscritos y veis mis vídeos. Suscríbete para que YouTube te avise cuando suba uno nuevo y no perderte ningún vídeo. Empezamos. El de una lesión, ni de lejos tan difícil como la fractura del húmero de 2020, Jerez, o el diagnóstico de diplopía en 2022, Indonesia, que le obligará a otro proceso de recuperación, alejando al campeón de seguir con plenas garantías de defender el título mundial. No corrió el domingo en Le Mans y no estará en Barcelona tras pasar por el quirófano. Sin esperar milagros porque, por su parte, Ducati no llama a un sustituto porque no tiene obligación de hacerlo en esta carrera. Mucho se ha hablado del estado físico de Márquez. Aunque parecía evidente que no estaba a su 100% encima de la moto, en Francia se aclaró la situación de forma dolorosa. Por un accidente espeluznante en el sprint con consecuencias. No dije nada. Mi cuerpo no está funcionando, lanzó el ilerdense a su equipo después del accidente y con el diagnóstico claro. Entre lágrimas, tal y como recoge el tradicional Inside de Ducati tras cada gran premio. Justo después, viajó a Madrid, pasó por quirófano y el cero, como es lógico, cae en el Mundial. Márquez se rompe. No puedo llevar una moto. Por eso programé una operación para después de Cataluña, piloto con un brazo y medio. Marc Márquez. Antes, Marc Márquez se rompía en el box rojo. Sabía que tenía que pasar por el quirófano, pero una caída complica las cosas. Es un tornillo que genera problema en el nervio. Me siento como encendido y apagado, relató el campeón. Es la mejor justificación de una sensación que solo un piloto puede sentir. No puedo llevar una moto. Por eso programé una operación para después de Cataluña, piloto con un brazo y medio, añadió. El tornillo no viene de la última intervención tras el accidente en Indonesia. Es anterior. Pero el accidente que provocó Marco Bezzecchi, ahora líder de MotoGP, sí que trastocó su físico. En esa caída se movió y en Jerez vi que iba algo mal tras una revisión. Solo hay que abrir y quitar el tornillo. Si estoy relajado no molesta, pero en posición de MotoGP toca el nervio, justificaba el catalán. No es un asunto menor. Cambia todo. Literalmente. Es el nervio que te afecta en 3 dedos y todo el brazo. Te quita toda la fuerza, aclaró Márquez. Fundamental, pues es toda la fase de precisión, capacidad de ajustarse a los vértices y mover el cuerpo mientras se abre gas en una moto donde cada milímetro cuenta. La visión de Ducati. No entiendo el motivo de mis accidentes. Marc Márquez. Con todo y con eso, Márquez fue rápido. Reventó el récord de la pista en la clasificación y Bagnaia alucinaba. ¿Recortaste pista?, preguntaba el italiano. Fíjate en la 1 y la 2, no sé cómo lo hice, contestó Márquez. Que si sabe, lógicamente, qué velocidad había. No tengo nada que demostrar. El problema es cuando me quedo a medio segundo del límite, pues lo intento y es difícil. Y hay accidentes que no entiendo. En Jerez perdí la delantera en la curva rápida porque no pude empujar, recordó ya dentro de su box. Aún así no cambia lo que piensa Ducati. En el propio Inside, Dai Igna, CEO del departamento de carreras, no duda. Estamos contigo. El físico es lo primero, relató. Y en su análisis tras el fin de semana fue más claro todavía. En situaciones así sobresale su magnífico talento, resumió. Y ahora el físico es lo primero. Lo he entendido, cerró Marc. Que se marchó dolido de Francia, pasó por quirófano y afrontará a partir de Italia un nuevo campeonato. Lógicamente, nadie puede hablar de mundial, pero hay más de 500 puntos sobre la mesa. Con una Ducati que irá funcionando. Primero va la recuperación, no quise que se supiese porque quería estar tranquilo, sin preguntas, sentenció Márquez. El Inside de Ducati tras el GP de Francia 2026 de MotoGP muestra la confesión de Marc Márquez ante su equipo tras su caída en la sprint de Le Mans.
El fin de semana del GP de Francia 2026 de MotoGP para Marc Márquez empezó de una forma un tanto ambiciosa, con unas declaraciones con aire de remontada en las que decía de peores he salido. Sin embargo, todo cambió a raíz de la carrera sprint y una caída que desencadenó una lesión y un cúmulo de problemas que el catalán estaba guardándose para adentro. Tras la caída y una vez descubierta su nueva lesión en el pie, confesó delante de todo su equipo que estaba sufriendo otro problema con el brazo desde hacía algún tiempo. No he dicho nada. Hay un secreto que me está provocando problemas nerviosos, de vez en cuando. Entendí todo lo que me estaba pasando a mí. No puedes ir en la moto. On and off, a momentos bien o mal, gestos de incomodidad. Sabía que esto estaba pasando, llora. Por eso la operación ya estaba programada para después del GP de Cataluña. Estoy corriendo con un brazo y medio. Necesitamos descubrir si podemos simplemente hacer la operación, saltarnos Cataluña. Porque me tienen que quitar un tornillo roto que en el accidente en Indonesia lo vieron moverse. Después de Jerez fui a hacerme una revisión, sentí que algo iba mal. Ahora mismo, cuando me coloco en la posición de la moto, cuando estoy normal no, pero cuando estoy en posición de la moto, con ese tornillo roto. Tras la lesión de Indonesia, ha cambiado y me toca el nervio, que es que uso para 3 dedos y todo mi brazo. ¿Te quita las fuerzas?, le preguntaban. A lo que respondió, sí, me quita las fuerzas. Ayer, en el Time Attack, cuando me preguntas, ¿qué ha pasado en esta curva? Yo sabía lo que había pasado, y hoy también, en algunas vueltas, todo va bien, pero en otras, no es así, contaba el piloto de Ducati. Y se sinceraba, no tengo nada que probar. Pero puedo ir rápido, hoy he sido rápido en la Q1. Puedo ir rápido, eso seguro, pero el problema es que estoy a medio segundo de mis límites. Entonces lo intento, pero es muy difícil. Ha habido accidentes que no entiendo por qué, porque no es solo forzando al límite. En Jerez, entré en una curva rápida, perdí la parte delantera. No puedo empujar la moto. El número 93 también admitió que el director de equipo, Gigi D'Aigna, y su ingeniero sabían que tenía un problema, pero que él mismo pidió mantenerlo en secreto. ¿Esto? Ellos dos sabían un poco sobre ello, pero les pedí que no lo dijeran, que lo mantuvieran en secreto. Quería pasar el fin de semana sin pensar en ello, ni que me hicieran preguntas al respecto. Pero es cierto que esto no funciona, puedes verlo en los datos, decía con cara de resignación y los ojos llorosos. El cuerpo siempre es lo primer, le decía D'Aigna, a lo que Marc respondía, sí, lo he aprendido, por eso fui cauto este fin de semana. Y concluía con un gracias a todo el equipo por el apoyo. Márquez se rompe, corro con un brazo y medio. Tras la caída en la sprint del GP de Francia, el español confesó ante su equipo, con ojos llorosos, su nueva operación en el brazo. No había dicho nada. ¿No había dicho nada? Y entonces no se pudo aguantar las lágrimas. Marc Márquez agachaba la cabeza, se echaba las manos a la nuca y se quitaba la gorra. El dolor se volvió a ver en sus ojos, fruto de una pesadilla que no le abandona. Porque lo visible tras la sprint del GP de Francia fue la fractura en el quinto metatarsiano del pie derecho, pero lo que realmente le duele y no le permite ser el de siempre tan solo lo había él. Cuando volvía a ser el campeón que conocemos, ya por 7ª vez en MotoGP, una maldición le vuelve a sacudir. Cuando menos se lo esperaba, el hombro derecho volvía a ser el problema. Las dudas le acompañaban en este inicio del año y, en Jerez, con una nueva caída en la carrera dominical, lo tuvo claro, era hora de volver a los profesionales para una nueva revisión médica en la zona. Así que fue a buscar respuestas y las encontró, aunque no las que realmente él quería escuchar. La caída en Indonesia provocó un desplazamiento en el tornillo doblado que ahora le hacía ser un verdadero problema. No en su vida habitual, ni en sus entrenos en otras disciplinas del motociclismo, pero sí en la posición que exige una moto de velocidad. La mala suerte sigue siendo retorcida para el de Ducati, que no tiene otra vía de salida que atravesar el túnel que supone otro paso por el quirófano y un nuevo proceso de rehabilitación. Se programó para después del GP de Cataluña, bajo total secretismo, pero la caída en Le Mans dio pie a que se pudiera adelantar más de una semana de lo previsto. Y así lo confesó al equipo, que no tenía ni idea, hay un tornillo que me está dando problemas en un nervio. De vez en cuando. No puedo pilotar una moto, a ratos sí y a ratos no. Así sí y así no. Sabía que esto estaba pasando. Con los ojos llorosos,
Márquez tuvo que volver a revivir lo que en su día pasó en Honda, tomar la decisión de volver a la mesa de operaciones para volver a ser el de siempre, el que aprieta y gana carreras y campeonatos. Es por eso que la operación ya estaba programada para después del GP de Cataluña. Estoy pilotando con un brazo y medio, confesaba ante todo el equipo, dentro del box oficial, tal y como muestra la marca italiana en su último vídeo. Y todos lo entendieron. Todos se pusieron en la piel de un Marc al que se le vio devastado, pero también más entero que hace unos años. Porque aunque siempre haya dudas, porque nunca se sabe si habrá complicaciones, esta intervención sí era más sencilla y no requería un viaje a Estados Unidos para encontrar la solución. Solo habría que abrir y retirar el tornillo de la discordia. Tenemos que ver si podemos limitarnos a una sola intervención. Saltarnos la carrera de Cataluña. Tienen que extraer un tornillo roto. En la caída de Indonesia, vieron que se había desplazado. Después de Jerez fui a hacerme una revisión, porque notaba que algo iba mal. De hecho, cuando adopto la posición de conducción, ese tornillo roto, tras la lesión de Indonesia, se ha desplazado y me roza el nervio. Es el nervio que utilizo para estos 3 dedos y para todo el brazo. Pierdo la fuerza, explica Márquez, confesando que las sensaciones son buenas durante unas vueltas, pero unos giros después todo se pierde. Cuando me relajo un poco, insiste, revelando que ahora entendía de dónde venían caídas como las de Jerez en la que no voy empujando, ni al límite. No puedo exprimir la moto, zanja. Confianza plena. Gijida Igna, CEO de Ducati, escuchó atento en primera fila. Sorprendido por lo que estaba ocurriendo, el italiano no dudó en mostrar su apoyo al piloto español. Mejor así. Estoy seguro, comenzaba el directivo, que insistió en lo positivo que iba a ser este nuevo paso por la mesa de operaciones porque, al menos, ya se ha entendido el problema. Parece que es lo mejor que puedes hacer, aseguraba el ingeniero, que le recordaba a Márquez la mejor lección que pudo aprender en estos últimos años: el cuerpo siempre es lo primero. Luego pensaremos en el resto. Asintió Marc, que también habló en modo campeón: no tengo nada que demostrar. Puedo ser rápido, lo he sido en la Q1, rompió el récord de la pista. Puedo serlo, seguro, pero el problema es que estoy rodando a medio segundo de mi límite. Lo intento, pero es muy difícil. Pero es verdad que no está funcionando, confesó para finalizar. Y, entonces, Gigi solo le pidió una cosa incluso sin saber plazos de recuperación: tranquilo, por favor. Si te ha gustado el vídeo, suscríbete y dale al like. Nos vemos en el próximo vídeo.